¿Qué tal cuatitos de YouTube? Quienes hayan visto mis vídeos anteriores, saben que tomo como referencia primordial el Tercer Testamento, y complemento con los dos testamentos antepuestos. Este tercer libro no es muy conocido o simplemente es rechazado, porque según las doctrinas aplicadas a los otros dos libros, este libro es obra de Satanás, ignorando que este libro es revelación del Espíritu Santo quien muestra los misterios que hay en los dos libros anteriores. Cuando se comienza a leer la Biblia tradicional, puede ser algo complicado de entender, pero cuando uno lee el Tercer Testamento, todo es más sencillo. Un ejemplo de ello, es el libro de Revelaciones, el cual resume lo que fue, lo que es, y lo que será. Y si no me creen, vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. ¿Qué significa esto? En el Tercer Testamento se usa mucho la división de los tiempos, el primer tiempo plasmado en el Primer Testamento, el segundo tiempo reflejado en el Segundo Testamento, y el tercer tiempo revelado en el Tercer Testamento. Entendiendo esto, volvamos a leer el versículo 12. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Como pueden darse cuenta, el primer ay se refiere al primer tiempo y, vienen 2 ayes, al segundo y tercer tiempo. Si no me creen, vayamos a Apocalipsis capítulo 11 versículo 14. El segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay vendrá presto. ¿Lo ven? El mismo libro determina qué pasó en el primer tiempo, lo que pasó en el segundo tiempo y lo que vendrá en el tercer tiempo. Y si creen que esto me lo estoy inventando, vayamos al capítulo 10, versículos del 4 al 6. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Qué significa esto? Que Juan vio como los 7 portavoces que recibieron la revelación del Espíritu Santo, hablaban la palabra que sería plasmada en el Tercer Testamento, por eso se le pidió a Juan que sellara y que no lo escribiera. Entonces, se entiende que la frase "el tiempo no será más", anuncia el fin del segundo tiempo. Si aún no están convencidos, entonces sigamos con los versículos del 7 al 11. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, y decía: ve, y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, y trágalo. Y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese librito que Juan devoraba, en sentido figurado, era la palabra que había sido revelada en el Tercer Testamento, por eso tenía que profetizar nuevamente. Quien lea el Tercer Testamento sabrá de la dulzura que tiene tal libro en sus palabras y la amarguez que se desarrolla en el vientre cuando nuestra conciencia nos comienza a hacer juicio, cuando nuestros dogmas nos hacen tener una lucha entre ceder ante el amor que se nos revela, o mantener el temor que nos han dado las doctrinas erróneas. Pero si aún así, siguen dudando, sigamos leyendo en Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Capítulo 10, versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Capítulo 11, versículo 12. Y oyeron una grande voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Capítulo 14, versículo 14 al 16. Y miré, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, y siega. Porque la hora de segarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada.
Cuatitos, quien esté pensando que Jesús vendrá desde una nube o platillo volador a partir del 2017 en adelante, lamento decirles que comenzarán a sentir amarillas en su vientre porque Jesús no vendrá. Y no lo digo yo, sino que en el Tercer Testamento ha sido revelado por el Espíritu Santo en el tomo 1, enseñanza 13, párrafos del 40 al 49. Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy que ya me encuentro entre vosotros y que por lo tanto, he cumplido aquella palabra, de cierto os digo, que la nube es la representación de mi presencia en espíritu, en la misma forma en que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi obra en el segundo tiempo, así he descendido en este tiempo entre la humanidad. Debéis recordar que cuando Moisés fue llamado al Sinaí por el Señor, una nube cubrió dicho monte y al tercer día, de en medio de la nube, resonó la voz de Jehová. Aquella manifestación fue contemplada por todos, aquella nube fue vista por la multitud congregada al pie de aquel monte. Era el Señor que desde entonces os daba a entender que su reino y su morada están más allá de todo lo material. A pesar de haber materializado el Señor su presencia en aquella nube y de haber hecho estremecer al pueblo con sus manifestaciones de poder y de justicia, aquellos hombres duros de entendimiento y corazón, se tornaban en infieles al pacto que solo en instantes de temor habían hecho ante Dios. Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu, por lo tanto mis manifestaciones en este tercer tiempo son invisibles a los ojos mortales. Solo el espíritu con sus sentidos elevados, es el que puede mirar, sentir y comprender mis revelaciones. Ese sentido espiritual que os estoy desarrollando, para que por medio de él podáis analizar y contemplar todo cuanto hasta ahora se os ha revelado desde el principio de vuestra vida, será el que venga a destruir a todas las falsas interpretaciones que de lo divino han hecho los hombres. Poco a poco la luz va penetrando en el corazón de mis hijos, por lo cual os digo que ya no está muy lejana la hora en que por ellos mismos comprendan el sentido de lo que puede acontecer en la vida de la humanidad. Hay quienes se preguntan al escuchar esta palabra, ¿acaso el Señor ha descendido en este tiempo para hacerse sentir solamente en los que hemos escuchado su enseñanza por el conducto humano, o lo ha hecho entre toda la humanidad? En verdad os digo, la nube espiritual da su sombra protectora a todo el mundo, lo mismo que en el primer tiempo en el que cubrió a todo su pueblo que se encontraba delante del monte Sinaí. Discípulos del nuevo tiempo, estudiad mi palabra, porque necesitáis de mi sabiduría en vuestra lucha. Contemplad las páginas del libro cuyos sellos fueron desatados por el Cordero. La voz del Verbo Divino brota del libro de la vida y llega a los que están muertos a la vida de la gracia para resucitarles. No me es indispensable un cuerpo humano para hacerme oír de los hombres. Aquí me tenéis en espíritu, hablándoos a través del entendimiento humano sin que yo tenga que pisar materialmente el polvo de la tierra. Esta manifestación ha sido la preparación para la comunicación directa de espíritu a espíritu, entre vosotros y vuestro Creador. Bienaventurados sean los que en este tiempo esperan mi llegada espiritual, porque ellos me verán llegar en la nube. Bueno cuatitos, quizás a muchos no les interese saber sobre la doctrina del Padre, otros quizás consideran que saben demasiado. Yo solo sé que, esto es algo que a mí me complace, porque Dios siempre me ha dado muestra de su presencia en mi vida y de verdad, ha sido muy misericordioso conmigo. En fin, podría hablarles de mi vida pero esto no se trata de mí, sino de las buenas nuevas que hay para todos ustedes, esperando que las reciban porque el tiempo ha llegado. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 32.